Vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová Dios y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Amén a la palabra del Señor. Ahora la pregunta sería, ¿cuántos de nosotros actuaríamos de la misma manera? Póngase a pensar un poquitito, rápido, por el tiempo. Póngase a pensar. Tenía todo Job. Todo lo que nosotros quisiéramos tener, ¿no? Buena economía, hijos, esposa, que no era muy sabia, después en el relato encontramos que no era muy sabia, pero tenía esposa, tenía los hijos, tenía un amplio ganado, tenía todo, económicamente estaba bien, ofrecía holocausto, o sea, cuidaba, cumplía la función de sacerdote por los hijos, velaba por ellos, estaba todo bien. Como muchos escenarios que quizás nos puedan tocar a nosotros, de la misma manera, encontrarnos también todo bien. Esa es, digamos, lo que yo estructuré en este mensaje que quiero compartir con ustedes del versículo 1 al 5, las buenas noticias. Si usted mira del 1 al 5, ve todo bien, está todo bien, son las buenas noticias. Ahora la pregunta que nosotros nos tendríamos que hacer, ¿qué haríamos nosotros, como les decía, en ese lugar? ¿Qué haríamos si de repente llega un hermano y nos dice que nuestros hijos fallecieron? Los que son padres, ¿no? Los que no son padres, familiares muy amados, cercanos, que tengan y vienen con esa noticia. Que tu casa se prendió fuego, que se cayó, que se desplomó. Que todos tus bienes perecieron absolutamente. ¿Qué haríamos nosotros? Piense un poquito y sea sincero con usted mismo, ¿no? ¿Qué haríamos si estuviéramos en esa situación? Porque es verdad que los problemas vienen, ¿no? Todos sabemos. Las responsabilidades vienen y a raíz de las responsabilidades vienen los problemas. En los hogares, en nuestro entorno hay dificultades, hay problemas. ¿Y qué haríamos con eso? ¿O qué hacemos con eso cuando viene todo eso? ¿De qué manera nosotros reaccionamos ante eso? Y yo titulé a este mensaje, la integridad cuestionada. ¿Sí? Nosotros creemos, yo creo eso, por lo menos que nosotros somos hombres íntegros o buscamos la integridad. Buscamos ser hombres, en el caso de las hermanas mujeres, íntegros delante de Dios. Pero nosotros vemos del versículo 1 al 5 las buenas noticias. Pero del versículo 6 al versículo 19 vemos que en principio hay un concilio en el cielo, una reunión en el cielo, donde vemos que se presentaron los hijos de Dios y entre medio de ellos se presentó Satanás, que es el acusador, como ustedes saben, y Dios sabe todas las cosas. Tengamos presente eso. Y Dios quiso ver qué opinaba Satanás. Y Satanás, si prestamos atención en esos textos, en ese concilio en el cielo, donde se desarrolla con una intención de cuestionar la integridad de Job, vemos que Satanás en el huerto del Edén había cuestionado a Dios cuando le preguntó a Eva ¿por qué no comía del árbol? O Adán. Satanás cuestiona a Dios, pero en este caso es al revés, cuestiona al hombre. ¿Qué tal si le sacás todo? ¿Qué tal si ahora si vos me permitís, usando palabras nuestras, no, si me permitís yo puedo tocarle, puedo sacarle todas las cosas? Satanás siempre va a querer cuestionar, ya sea a Dios como lo hizo en el huerto del Edén, o en este concilio cuestionar la integridad, la fidelidad del hombre y de la mujer, del hijo y la hija de Dios. Siempre Satanás va a tener esa intención. Amén. Que no nos debemos de olvidar y tenemos que tomar noción de este contexto, de esta historia. Hay diferentes, hermanos y hermanas, interpretaciones del libro de Job. Sabemos que está dentro de una literatura, amén, sapiensal, de poesía, de sabiduría, y que hay una intención de que el cristiano actual de este tiempo pueda comprender esa literatura y ver
dentro de esta historia, dentro de esta sabiduría, de lo que ha escrito el autor, que independientemente de quién sea, es inspirada, está en el canon, está en la Biblia, y hay una intención clara que nosotros tengamos noción de que en alguna oportunidad evidentemente hubo un concilio y que tu integridad también va a ser cuestionada para ahorrar más tiempo. Nuestra integridad va a ser cuestionada, porque a veces nosotros, por los quizás predicadores que no se expresen bien, capaz que no tienen malas intenciones, pero no se expresan bien, pensamos que cuando nosotros llegamos al Evangelio todo va a ser color de rosas. Y los que tienen años en el Evangelio saben que eso no es así. No es todo color de rosas. Van a venir, esa forma de cuestionar nuestra integridad va a venir y se va a dificultar la intención. Todo lo que nosotros queremos hacer bien, quizás no nos va a salir. A Pablo le pasaba. Eso que yo no quiero, eso hago. Y nosotros muchas veces nos pasa eso. ¿Por qué? Porque está todo en el comando de Dios. Amén. Está todo en la soberanía de Dios, en la voluntad de Dios. Pero vemos en ese concilio que se presenta Satanás junto con los hijos de Dios y Dios autoriza, que eso es lo que llama mucho la atención a la gente que cuestiona por qué le pasan cosas malas a gente buena, ¿no? Porque ese buena va entre comillas, porque nosotros, según Romanos 1, capítulo 1, 2 y 3, no hay nadie bueno. No hay nadie bueno, pero entre comillas, supongamos que nos portamos bien, ¿por qué nos pasan cosas malas? Porque nuestra integridad tiene que ser cuestionada. A ver si por eso arranqué con la pregunta, ¿qué harías si te encontrarías en la situación de Job? ¿Qué harías si lo perdés absolutamente todo? Si ya nadie te habla, si ya nadie te mira, si ya nadie te manda mensajes, si ya nadie se acuerda de vos, si perdés el trabajo, si las cosas te salen mal, todo te sale mal y vos decís, pero estoy haciendo la voluntad de Dios, me estoy congregando, estoy orando, estoy ayunando, estoy leyendo la Biblia, estoy visitando, estoy haciendo las cosas que la palabra de Dios me manda, pero aún así todo me sale mal. El versículo 1 arranca el autor diciendo que Job, ¿qué era? Perfecto. Sorprendente, era perfecto, era temeroso de Dios, era santo, era apartado de lo malo. Era recto, todas las cosas las cumplía, estaba todo bien. Es lo que yo dije, las buenas noticias, estaba todo bien. Pero las malas noticias un día llegaron. Y la integridad de Job tuvo que ser cuestionada, como nuestra integridad. ¿Amén? Nuestra integridad tiene que ser cuestionada. Y en ese concilio, en el cielo, en esa reunión celestial, Dios le autorizó a Satanás para tocar las cosas de Job. A veces nosotros pensamos que, como decía, llegamos al Evangelio y va a estar todo bien y las cosas no van a salir todo bien, y de hecho es todo lo contrario. En este mundo nosotros vamos a tener que aflicciones, pero ¿qué debemos hacer? Confiar, porque hay alguien que ha vencido a esas aflicciones. Hay alguien que es más que todas las cosas, que es nuestro abogado, que ha pagado a precio de sangre en la cruz del Calvario para que nosotros podamos tener una salvación tan grande. Es ahí cuando nosotros tenemos que llevar esta palabra a la cruz. Es cuando nosotros tenemos que llevar este mensaje y los pensamientos que vienen a nuestra mente a la cruz de Cristo. Hacer un mensaje cristocéntrico. Irnos hasta la cruz y poder ver a Jesús muriendo por nuestros pecados, para que nosotros podamos entender que Él es el que venció a la muerte. Él es el que ha vencido todas las cosas. Él también padeció, y aún mayores cosas que las que nosotros hemos padecido. Él era Dios, Él es Dios, y se despojó de toda su divinidad para venir acá a la tierra. ¿Cómo Él no nos va a comprender a nosotros cuando estamos en la situación de Job? Pero de vuelta, hermanos y hermanas, ¿cuál es tu reacción?
Porque es fácil pararse acá en el púlpito o acá dentro de la iglesia, aparentar que podemos, que somos autosuficientes, que vamos a vencer la lucha y Dios es Dios de victoria, amén por eso, pero en nuestra mente creemos que nosotros estamos en el control de las cosas, pero nosotros no estamos en el control de las cosas. Es Dios quien está en el control de todas las cosas. Es Él quien autoriza en su gobierno celestial que acontezca lo malo o que acontezca lo bueno. Él es el que nos ha creado, Él es el creador, Él es el dador de la vida. Él es Satanás quien tiene que venir a pedir permiso a Dios para hacer algo. Satanás no puede, no te lo olvides, no puede hacer nada que Dios no se lo permita. Absolutamente nada Satanás puede hacer si Dios no se lo permite. Pero ¿cuál es lo que extraemos, el punto principal que extraemos de este capítulo? Que Satanás te puede tocar. ¿Cómo, hermano? ¿Cómo? No, pero yo ya soy hijo de Dios, yo ya soy hija de Dios. No, Satanás no me puede tocar. ¿Pero qué leímos? ¿Qué leemos en el capítulo 1 de Job? Si es la voluntad de Dios, Él te puede tocar. Descansamos en la soberanía de Dios, o deberíamos descansar en la soberanía de Dios. Descansamos en su voluntad. Pero si Satanás, Dios, le permite tocarte, te va a tocar. Aunque no nos guste, aunque sea extraño decirlo, cómo Satanás nos puede tocar, pero si Dios se lo permite, te puede tocar. Y ahí está la respuesta a por qué vemos cosas que pasan en este mundo caído, en este mundo pecaminoso, las guerras, el hambre, los terremotos, las tempestades, todo lo que acontece en este mundo, en esta tierra, los matrimonios que se destruyen, las familias que se destruyen, las adicciones, las drogas, el pecado, todo es causa del pecado del hombre en los incrédulos, pero en los crédulos, en los creyentes, Dios, si lo permite, te puede tocar, te puede pasar lo que Él quiera que te pase. ¿Para qué? Para probar tu integridad. No nos gusta escuchar eso porque nos incomoda. Es hasta inclusive dudoso pensar cómo Satanás pueda tocarme o cómo Dios va a permitir que algo malo me pase. Si Él me ama, no es su amor, eso no es su amor. No puede ser. ¿Cómo Dios va a permitir que algo malo me pase? La historia de Job es para eso, para recordarte que a gente buena también le pasan cosas malas. Nosotros por ahí quisiéramos yo creo que todos quisiéramos que fuera todo lindo, ¿no? Que todo nos salga bien, que tengamos trabajo, el mejor trabajo, la mejor familia, la alacena llena. Pero no funciona así, hermano. ¿Por qué? Porque necesitamos ser probados acá. En la tierra necesitamos ser probados, saber qué tal está tu integridad con Dios. ¿Qué tal estás delante de Dios? Si realmente podés practicar lo que predicas, si realmente podés practicar lo que enseñás, si realmente podés poner por obra la palabra de Dios en tu vida, o cuando viene esa situación de prueba, bloqueo general, te olvidás de todo, no te acordás de la palabra, no te acordás de nada, solamente veo el problema. Pero Job no fue así. De hecho, es difícil separar el capítulo 1 de todo el libro de Job. Es necesario, les animo a leer todo el libro de Job. Los 3 amigos que vienen a Job, estos 3 amigos vienen a juzgarlo, a decirle: me parece que vos estás pecando, me parece que hay pecado en tu vida, me parece que te equivocaste en algo, o quizás te expresaste mal, o algún holocausto, podríamos decir, no lo hiciste bien.
Algo pasó, Job. No puede ser que te estén pasando cosas malas si vos sos recto, si vos sos temeroso, si vos sos santo, si vos sos apartado de lo malo, si vos estás haciendo las cosas bien. No puede ser, no entra en la mente humana. ¿Cómo le pueden pasar cosas malas a gente buena, recta, temerosa, perfecta, apartada del mal? No puede ser, pero sí lo es. La palabra nos revela eso. Que sí puede ser, si Dios lo permite, puede ser. Pero Dios no me puede hacer pasar por eso. Dios no me puede hacer pasar por la pérdida de un hijo, porque ese dolor no se puede explicar. O Dios no me puede hacer perder a mi padre, a mi madre, porque es un dolor muy, muy grande. O Dios no me puede hacer pasar necesidad si es el dueño de todo el oro y de toda la plata. Y empezamos a cuestionar a Dios. ¿Qué es lo que Job en el resto de los capítulos empieza a hacer? Pero llega al capítulo 38, al capítulo 41 y vea la respuesta de Dios a Job. ¿Dónde estabas vos cuando yo creaba todas las cosas? ¿Cuánto alaban a Dios por eso? Ese es nuestro Dios, el Dios creador. No te olvides a quién servís, a quién adorás, a quién orás, a quién ayunás, a quién estudiás, a quién buscas, a quién predicas. No te olvides quién es Dios. Eso es lo más importante que les quiero dejar con esta palabra. No te olvides quién es Dios. Pueden haber los concilios que Dios quiera que ocurran y no los podemos impedir. Se puede presentar Satanás, se pueden presentar los demonios o cualquier lo que Efesios capítulo 6 nos dice con las guerras espirituales que hay, que operan en las regiones celestes. Lo que quiera ocurrir va a ocurrir, pero no te olvides, quien controla eso es Dios. Amén. Quien está en el gobierno soberano de todas las cosas creadas es nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, el Rey de reyes y el Señor de señores. Amén. Él es el Rey soberano que gobierna todas las cosas. Y si es la voluntad de Dios que entres en un desierto, como se dice vulgarmente, o que entres en un proceso, amén. Yo sé que es difícil entrar en un proceso. Y sé que es muy difícil acordarse de Dios en el proceso, lo sé, pero es necesario. Porque la respuesta de Job fue: desnudo salí del vientre y desnudo voy a volver. ¿Usted entiende lo que Job está diciendo con los hijos muertos? Con todo su ganado perdido, con toda la destrucción que le alcanzó a su alrededor, a su familia, y él aún diciendo eso: desnudo salí del vientre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Usted puede decir lo mismo? Amén, Señor. Sea sincera. Ay, creo que no, hermano. Si me llega a pasar a mí eso, yo creo que no puedo. Y yo también creo que no podría. Solo es la gracia de Dios en ese momento, a través del Espíritu Santo, que Él me puede ayudar, porque Dios se lo permitió, porque conocía a Job. Dios te conoce. Cinco minutos más. Dios te conoce. Dios nos conoce, sabe que lo que estás pasando, y Él lo haya permitido, no sea a causa de tu pecado, sino que Él lo haya permitido que te pase, tiene un fin bueno, tiene un fin agradable, tiene un fin de enseñarte. ¿A qué, hermano? A depender de Él y a ver quién es Él. Eso es lo que le pasó a Job. Job entendió cuando él empieza a responderle, por eso le animo a leerlo todo el libro, empieza a responderle todas las cosas que había creado y quién era él. Job dijo: no tengo respuesta, Dios. Cosa mala es contendiar con Jehová.
Cosa dura es contendiar con Jehová. ¿Quiénes somos nosotros para hablar, o mejor dicho, cuestionar a Dios? ¿Quiénes somos? Gloria sea a Él. Gloria sea a Él por lo bueno y por lo malo que nos pase. Y sí, hermano, roguemos a Él que Él nos ayude en esos momentos. Porque somos muy incapaces de soportar los malos momentos. Somos bien prestos para disfrutar de los buenos momentos. Siempre estamos dispuestos a que nos pasen cosas buenas. Pero que Él nos pueda ayudar a través de Cristo, a través de la persona de Cristo en los momentos difíciles, a no olvidarnos de Dios y a entender con este capítulo, con la historia de Job, que Él está en el control de todo. Él está en el control de todo. Dios está en el control absoluto de tu vida. Desde que naciste hasta que te mueras, si Dios te ha escogido para salvación, Él te va a guardar. Por eso no hay mejor cosa, hermanos y hermanas, que venir a Cristo, que estar en Cristo, que hacer la voluntad de Cristo, que depender de Cristo, que pertenecer a Cristo. No hay cosa más linda que tener a Cristo en la vida de uno. Porque si nosotros estamos separados de Cristo, separados de la guía del Espíritu Santo, nos vamos a equivocar. Y nos vamos a equivocar y las cosas nos van a salir mal y no vamos a tener ningún refugio en donde escondernos, en donde llegar. Pero si estamos en Cristo, podemos venir a Él y descansar en Él. Descansar en su voluntad, que lo que está pasando malo, Él está en el control. Pero estamos hablando de varones y varonas temerosos, rectos, perfectos, apartados de lo malo. En ese contexto es esta palabra. Tomemos las cosas de Dios en serio. Meditemos en su palabra. Porque Él está en el control de todas las cosas, hermanos. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Dios está en el control. Eso es lo que yo les vine a decir hoy. Dios está en el control de todo. Buenas noticias, malas noticias, concilio en el cielo. El acusador se va a presentar para venir a tentarnos, a servirnos en bandeja para que nosotros pequemos y nos apartemos del Espíritu Santo, de Dios, de Cristo. Pueda pasar lo que pueda pasar, pero Dios está en el control de todo. Y nuestra reacción debe ser la reacción de Job. Sea tu nombre bendito. Si me sacaste el trabajo, sea el nombre de Dios bendito. Si me diste el trabajo, sea el nombre de Dios bendito. Si te llevaste un familiar, es doloroso, pero sea Jehová bendito. Sea su nombre bendito. Tengo a la familia disfrutando en la mesa una cena, sea el nombre de Jehová bendito. Pase lo que pase, hermanos, hay que llegar a esa plenitud. Hay que llegar a tener la mente de Cristo. La mente de Cristo entiende y depende de Dios, porque Dios es la cabeza de Cristo. 1 Corintios 12, Dios es la cabeza de Cristo. Cristo es nuestra cabeza. Nosotros nos agraciamos en Cristo y confiamos en la soberanía de Dios. ¿Cuántos agradecen a Dios porque Él es soberano? Imagínense si las cosas dependieran de nosotros, ¿no? Ya lo vimos en el huerto del Edén, si las cosas dependieran de nosotros.
El pecado entró en la humanidad y Cristo tuvo que venir a pagar por el pecado de todos para que podamos ser reconciliados con Dios. La iglesia pueda ser reconciliada con Dios. Cristo, y gracias a Cristo que nosotros podemos haber sido reconciliados con Él y podemos descansar que Él es el soberano y que gobierna nuestra vida por completo. Le invito a colocarse en pie. Dice el 42, ya finalizando el libro, capítulo 42, respondiendo Job a Jehová y dijo, al final de toda esta experiencia, Job dijo a Jehová, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Ahí está la humildad de Job. Y el 5, que es muy conocido, dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Oh, gloria a Dios. Esas son palabras de una persona humilde, de una persona cristiana, podríamos decir hoy. Y ahí está el problema de que la gente no entiende por qué las cosas malas le ocurren a gente buena, entre comillas. Por falta de entendimiento, de humildad. Nos olvidamos que somos seres limitados. No nos da nuestro entendimiento para contemplar la gloria y la soberanía de Dios. Nuestra capacidad intelectual es extremadamente limitada a lo que es la soberanía de Dios. Y Job se dio cuenta de eso. En medio de su dolor, porque continuaba en dolor, porque encima después tuvo una sarna, una enfermedad en su cuerpo. En medio de todo eso él entendió y fue humilde. Y dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Cuántos quieren ver a Dios? Porque lo hemos escuchado el Evangelio. Lo estamos escuchando, el Evangelio, a la voluntad de Dios. Cuántas reuniones, cuántos cultos escuchamos la palabra de Dios, pero yo le quiero ver. Yo quiero estar con Él. Y estoy seguro que usted también quiere verle. Quiere contemplar su gloria. Y eso es solo humillándose. En polvo, en ceniza, como en la antigüedad, en tierra, descansando en que Él es soberano y que nada se escapa de la presencia de Dios. Aleluya. Nada se esconde de sus ojos. Todo Él lo ve, todo Él lo conoce. Todo Él lo recuerda, porque Él es el Rey de Reyes. Ningún rey acá en la tierra, en toda la historia de la humanidad, se compara a nuestro Rey. Jehová de los ejércitos, que pelea por nosotros para que estemos tranquilos. Es Él quien tiene en su mano la espada a nuestro favor. Aleluya. ¿Cuántos pueden dar gloria a Él? Y solo a Él. Porque Él está en el control de todas
todas nuestras situaciones, sean buenas o sean malas, si tú eres fiel, si tú estás en su casa, aún con todos tus pecados, pero procura serle fiel a Dios, descansar, hermano, descansar, hermana, porque Él es soberano. Y porque el diablo y su ejército no podrá tocarte si Dios no lo permite. Gloria y honra sea dada al que vive por los siglos de los siglos. Vamos a orar, amén. No sé si alguien quiere pasar o tiene alguna necesidad. Pase aquí adelante, los hermanos, los siervos de Dios van a orar por su vida. Si alguien siente que está lejos de Dios también, aproveche. Si alguien siente que no está capacitado, capacitada para soportar las malas noticias, también ahí en su asiento también ore. Pídale a Dios en su corazón, en su mente: Señor, ayúdame. Esta situación que tengo hoy día es dificilísima, tú la conoces. O si va a venir más adelante más mensajeros con más malas noticias, dame la capacidad, Dios, de honrar tu nombre a pesar de esas circunstancias, para que un día pueda verte, no solo de oídas, sino que un día pueda verte cara a cara y gozarme en la nueva Jerusalén. Gloria a Dios, aleluya.